Muy amables los oyentes que escuchan con criterio y cuidado la radio. Conmovedor este momento, nos decía recién María Cristina Christensen, un recuerdo imprescindible. La canción de la que hablábamos, Pichón Baldinú, hacía alusión recién al Mundial 78 en dictadura militar. Los que no sabían y festejaban y después supieron. Los que sabían y por prudencia callaban. La complicidad de los medios de comunicación. Ojalá pudiera decir algo más que sin ustedes ahí y así, tantos de nosotros acá ni siquiera sabríamos. Mensaje de Diego Sachela. Gracias, es mínima la palabra, pero es un abrazo ante todo. Gracias por decirlo así, ¿eh? Un poquito más adelante podríamos pasar algunos mensajes grabados, ¿eh? ¿Podemos pasar mensajes grabados en la radio, Pablo Hacker? Sí, claro, de los oyentes que interactúan con nosotros. ¿Me das uno de los grabados? Dale. Con gusto. Hola, Carlos. Es la primera vez que le envío un mensaje. Soy Bárbara, una entrerriana hilera. Solo para saludarlo, darle la bienvenida, que lo extrañamos mucho. Espero que haya descansado. Hoy es un día muy especial, muy importante. No solo especialmente los 30.000 o 40.000 personas desaparecidas, junto con esos compañeros, toda su familia. Gracias por el mensaje. Sí, descansé, tuve vacaciones. Ahora estamos en la radio. La Argentina no da descanso sin ningún lugar a dudas. Vamos a contarles un poco de una película que se llama Sapos, Momentos de Infancia en Dictadura, una película de Lucas Brunetto, que durante todos los sábados de este mes de marzo y los sábados de abril a las 9 de la noche estará en cartel en Ítaca, que queda en Humahuaca 4027. ¿Qué es Sapos? Es una película sobre historias de infancia en dictadura, incluyendo la del propio director Lucas Brunetto. La dictadura militar 76-83, pero ¿cómo está confeccionada la película? ¿Cuál es la historia de la película? Es una película con documentos que provienen de ese mismo pasado. Lucas, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo está hecha la película? Mira, la película está hecha con relatos de vivencias de infancia en dictadura, tal como vos mencionás, que se articulan con un montón de material de Super 8 hogareño y de 8 milímetros que nosotros fuimos recabando y recopilando a lo largo de los últimos años, y con grabaciones que las familias hacían con los chicos en esos años también frente al grabador. Y con ese material y estos relatos fuimos armando como un mosaico de historias que de alguna manera revisitan el pasado, pero desde la mirada de los niños. Bien, grabaciones caseras en grabadores geloso, en cassette, ¿con qué técnica se grababa? Para que no lo supiera. No, le contamos a la gente. Las filmaciones eran cámaras Super 8 o 8 milímetros, que eran estas que se empezaron a comercializar, no casualmente en esos años en los que se promovió justamente un tipo de cambio favorable a las importaciones. Entonces empezó a haber en los hogares, especialmente por supuesto de la clase media, muchas de estas cámaras. Y los cassettes son los cassettes que nosotros conocemos, los cassettes de cinta, que con el radiograbador permitían grabar en casa y escuchar sin necesidad de tener demasiada tecnología compleja como eran los de cinta abierta. Era directamente poner el cassette adentro del grabador y escuchar lo que habíamos grabado. Tu película cuenta las historias de Lucas, Sonia, Talía, Iván, Nadia, Damián y Bruno. Sí. ¿Quiénes son? Bueno, un poco como la historia de esta película surge hace mucho tiempo. En 2006 compartimos con buena parte de ellos una capacitación en la provincia de Catamarca para el Ministerio de Educación, y ahí charlando... ¿Capacitación en qué? Cada uno en su disciplina o en la actividad donde se desarrollaba profesionalmente fue citado para dar estas capacitaciones. Yo, que vengo de la sociología y del cine documental, recuerdo que cruzamos ahí cuestiones en esa capacitación que tenían que ver con la alteridad, con la cuestión del otro en el cine documental. Y supongo entonces que quizás Iván habrá hecho lo propio. Él es geógrafo, entonces habrá tenido que desarrollar contenidos vinculados también con su expertise. Lo cierto es que después compartimos un momento juntos y nos empezamos a dar cuenta charlando que todos habíamos tenido parte de nuestra infancia durante la última dictadura militar y que teníamos recuerdos ahí que
estaban medio solapados, soterrados, y que no habíamos quizás mencionado o compartido con la familia, y nos llamó la atención eso de poder en ese momento contarnos esas cosas, que quedaron después escritas, porque las intercambiamos por mail. ¿Vos tenés ahora? Yo tengo 53. Es decir, que tenías 4 cuando el golpe de Estado del 76. No, soy del 71, sí, en realidad tenía en el 75 para 6. Sí, Tenías 5 años. ¿Tenés recuerdos del 24 de marzo del 76? Del 24 no. En tal caso, mi infancia se extiende durante muchos años posteriores con gobierno militar, y ahí estoy lleno de recuerdos, sí, por supuesto, de situaciones que tuvieron que ver un poco con cómo impactó en la vida familiar y pública la presencia, ¿no?, de un gobierno militar, de un gobierno de facto. Los momentos de infancia en dictadura no necesariamente son trágicos, dramáticos o salvajes. Bueno, un poco como que lo que aporta Sapos y que rescata de estos relatos que compartimos tiempo atrás y ahora están en la película, es justamente que no se trata de la infancia clandestina o de la infancia de quienes les tocó estar atravesados por la violencia directa de un familiar desaparecido, ¿no?, o un secuestro en casa, sino de quienes tuvimos en esos años la escolaridad, ¿no?, en escuelas que estaban en alguna forma, cuando no intervenidas, por lo menos bajo la currícula que ordenaba el gobierno militar, en la vía pública, en lo que eran, ¿no?, retenes policiales o militares en las calles, avenidas y rutas, es decir, esa presencia que sobrevoló buena parte de nuestra infancia nos impactó de alguna manera. Entonces, si hubiese que pensar en ciertos distintos niveles de afectación, creo que todos fuimos atravesados por la dictadura y que nuestra infancia hubiese sido distinta si hubiésemos tenido Estado de Derecho, ¿no? Sin lugar a dudas. ¿Quiere escuchar algo sorprendente, Pablo Hacker? Por favor. ¿Por qué se llama Sapos? Sapos se llama porque una de las vivencias que se evocan en la película, que justamente cuenta Sonia, pero que me ocurrió a mí o que tiene que ver con mi infancia, lo cuenta de manera indirecta, refiere a que en Bursaco, zona sur, ¿no?, del conurbano bonaerense, donde yo vivía, después de una serie de tormentas aparecieron de un momento para otro cientos de miles de sapos por las calles, veredas y en los bordes donde están los charcos. Y yo asocié claramente eso con que habían caído y llovieron los sapos, ¿no?, con también la de golpe presencia de militares, ¿no?, por las calles, como contaba, por las plazas, de estos desfiles que de golpe los tenían de un momento a otro apareciendo y irrumpiendo en la vida pública. Lucas Brunetto sostiene que llovieron sapos en Bursaco durante la dictadura. En tal caso sostengo que de un día para el otro había cientos de miles de sapos muy pequeños y que, así como yo lo recuerdo, otros compañeros y amigos también. Ahora, los que creen que no pueden llover sapos, por favor, googleen ahora lluvia de sapos. Es un fenómeno que Conozco esa historia. Que puede ocurrir. Conozco esa historia y puede ocurrir. No es que, hay una explicación. No es que técnicamente llueven de las nubes que están en el cielo, sino que el viento, una tormenta huracanada, los levanta de algún lugar y los transporta a otro lugar. Entonces, técnicamente, como en una película de Pablo César o en la película Magnolia, llueven sapos. Lo que pasa es que eso tiene un carácter metafórico también. Exacto, por lo menos en la película aparece así como una figura que empieza a instalar la serie de relatos que después se desarrollan en el film, a partir de esta clave, ¿no?, que es, bueno, de un momento al otro, así como recuerdo cientos de miles de sapos por los jardines, también empezó a haber otro estado de cosas en nuestra infancia que tenía que ver con la irrupción de los militares. Y agrego una cosa más, mira, descubrí haciendo memoria, ahora que vos citás películas, en la película Kamchatka, sí, hay una secuencia. Marcelo Piñeiro, guión de Marcelo Figueras. Exacto. Que hay una secuencia que cuando el personaje que interpreta a Darín con Cecilia Roth están guardados en una quinta, los chicos en la pileta, agua verde porque es invierno, tiran unas tablas y se llena de sapos, esas maderas, esas tablas que flotan, de golpe tienen sapos que la usan como islote. Bien, les agrego otro elemento, ¿no? Es una película que hace un rompecabezas audiovisual con estos elementos, con filmaciones preexistentes de Super 8 y grabaciones en cassette de juegos, fiestas escolares, desfiles militares, libros prohibidos, militares por las calles, la lluvia de sapos de la que hablamos y la aparición de un pingüino en la casa de un desaparecido. ¿Cómo
es la aparición de un pingüino tan patagónico en la casa de un desaparecido, lejos de la Patagonia? Misterioso, pero es parte también de uno de los relatos, ya avanzada la película, y tiene que ver con que en Temperley, ¿sí? en la casa donde vivía Billy, Guillermo Lamprese, que hoy es un detenido desaparecido, apareció un pingüino, y bueno, los padres de Billy lo cuidaron, le prodigaron como un cuidado y atención, y bueno, ahí hay una asociación interesante, porque el recuerdo infantil de Bruno es que iba entretenido a ver el pingüino, que era la gran atracción, ¿no? de un chico, en un momento donde a sus espaldas un poco se cuchicheaba por lo bajo la preocupación de las vicisitudes que podía haber habido alrededor de la desaparición de Billy, ¿no? Que no se lo encontraba y ya llevaba meses desaparecido. Nada más y nada menos. Sapos, momento de infancia en la dictadura. Escuchamos y compartimos las imágenes del tráiler. Tener una infancia en dictadura es mucho más que compartir los códigos de una misma generación. Por eso tan solo alcanzó con tirar del ovillo para que nuestro presente dibujase las cicatrices de un mundo común. Y brotaron historias, las nuestras. Relato de Bruno, toma de sonido 3, grabando. Para hablar de infancia en dictadura, me tengo que remontar hasta esa etapa de la vida de la que los adultos misteriosamente conservamos muy pocos recuerdos. Decirles hola a los abuelos. Hablarle a los abuelos. Hola. Hola, hola. Hola abuela, ¿cómo te va? Hola, abuela. Mandame un cassette. Hola. Hace unos días, cuando apreté play en el pasacassette, las voces grabadas en Suecia hace casi 30 años volvieron a flotar en el aire, perpetuando, de ese modo, su estrecho lazo con mi infancia. Reapareció para mí entonces una dimensión olvidada, la voz como instrumento de los afectos. Una escritura fragmentaria, de la misma manera que surgen los recuerdos. La linealidad y la causalidad son un invento de los historiadores. La memoria es otra cosa. La memoria es otra cosa, y la memoria de muchas personas compartiendo un terreno, un espacio físico, una época, una edad, convergiendo hacia el mosaico que trata de contar la realidad completa, nos dan en general escalofríos, ¿no? Aquellos que vivimos esa época y aquellos que no la vivieron y la ven así representada con fragmentos importantes de la realidad, no de las narraciones, sino de las realidades en primera persona. Están exhibiendo la película todos los sábados en un lugar, Humahuaca 4027, que se llama Ítaca, o Itaca, como quieran, ante la ausencia de otras salas para exhibirla. Sí, es un momento complicado. Obviamente la mayoría de la audiencia sabe que no hay fomento en este momento para el cine, pero también está difícil poder exhibir las películas que hemos terminado, que están hechas, mucho más las películas documentales. Entonces, a raíz de no tener sala para poder mostrar la película, pensamos una alternativa. Esta alternativa fue en un teatro que tiene una sala preciosa, que cuenta con un muy buen equipo también de proyección, un microcine en Ítaca que nos abrió las puertas y que genera una instancia distinta, quizás, que es la de que el público pueda como programar la salida, ¿no? Como ocurre con el teatro independiente, y nosotros persistir, y que no sea fugazmente un día o una semana, sino a lo largo de un par de meses, los sábados a las 21. Así que está pasando algo lindo, que es
que también podemos conversar después de la película. En esta odisea terminar viendo una película en Ítaca, como el sueño de un señor que volvía y se llamaba Ulises y no llegaba nunca, no es pequeña cosa. Gracias por haber venido a la radio, Lucas. No, gracias a ustedes por invitarme. Quería agregar que tenemos un Instagram que es sapos.película y a partir de él pueden seguir como las vicisitudes y por dónde vamos a andar luego, ¿no? Porque es importante, si no pudieron o no llegan a verla en abril, que sepan que en mayo, los miércoles, a las 19:30 seguimos en Ítaca y después, bueno, esperamos poder seguir proyectándola por otro sitio. Lucas Brunetto se llama el director. Sapos, momentos de infancia en dictadura. La película, ¿cómo viste la calle hoy que viniste hasta la radio? Mirá, muchísima gente, la verdad que hermosa la jornada, hasta donde me tocó poder compartirla con la gente que estaba marchando. Una muy buena convocatoria. Rumbo a eso iremos. La canción de 1976, La Avenida de los Tiros, en una versión contemporánea de Guadalupe Gómez. Esta canción, en la voz de Luciana, se convirtió en un mega hit en el 76. La poeta malplatense María Bernique había escrito un poema pensando en una hija que estaba de viaje por Europa. Pero ya se sabe, a veces las cosas son texto y contexto. Para todos los que escuchaban durante el peliagudo 76 la canción al tope de difusión radial, la composición en la cabeza era otra. El resultado, lo pueden encontrar fácil, fue que la dictadura militar prohibió la canción en el año 77. La canción estaba habitada por voces que ya no estaban y que nunca más estarían. Aquel otoño del 76. A aquellos años de grabaciones caseras y llamadas vigiladas. A aquellos tiempos de fotos que siguen hablando. Aquel circo de medios de comunicación ocultando la realidad en lugar de mostrándola. Y también la gente que se resistió a ser cómplice. Buen día, un 24 de marzo, para pensar en voz alta y compartir con ustedes aquello que no morirá nunca, los que resistieron y los que callaron.